Muy bien. Algunos de los que han estado en el campamento, alguien que ha estado en el campamento que quiera dar testimonio, que quiera contar, dar un breve testimonio de su experiencia vivida allá. ¿Sí? ¿Amén? No todas a la vez, no, de uno en uno, ¿vale? Mientras tanto les cuento una experiencia, como estaba contando Juan, los inicios allá. Vaya saliendo, vaya preparándose el que quiera salir. Vamos, le doy tiempo para que se lo piense, pero ya. Mientras que estábamos allá en los primeros tiempos, cuando empezamos la iglesia, cuando el Señor nos dijo, vamos, tenemos que empezar esto de vuelta, tienes que retomar esto. Y había en el barrio, yo creo que casi todos los drogatas y los camellos estaban en aquel barrio. Y había cada una, pasábamos una película y salió uno de la cárcel y entró a la iglesia. Y estábamos pasando la película y otros amigos que estaban borrachos a la puerta, estaban ahí a la puerta y decían, ¿qué haces tú aquí, Judas? Que tú eres un Judas, estás engañando al pastor. ¿Qué haces ahí, Judas? Y el otro decía, un respeto a la casa de Dios. Decía el otro, estaba recién salido de la cárcel, yo que sé dónde andaba. Un respeto a la casa de Dios. Y casi se iban a pelear, ya salieron como para pelearse, salí, yo pequeño, ellos grandotes así en medio, me los llevé a uno para orar, a unos contenedores de basura que había en la esquina, y el hombre estaba tan airado, con tanta bronca que tenía. Digo, exprésate, libérate, y le di un abrazo, y él me dio un abrazo, y me salió la costilla por aquí. Estuve como 40 días ahí con un vendaje y no había manera de recuperar, no podía ni respirar. El cariño, hay cariños que matan, ¿sí? Bueno, vamos, pero ya, ¿y la cola? ¿Dónde están? Si no les doy la paliza yo, vamos. Los que estuvieron el miércoles ya dieron testimonio el miércoles. Venga, vamos, vamos, Johnny, ánimo. Vaya preparándose el segundo aquí en cola ya, ¿vale? Bien, Johnny. Hola, buenas tardes. Bueno, el campamento, como su nombre lo dice, fue una bendición. Es difícil valorar qué fue lo mejor, porque todo fue bueno. Todo, ahí no hubo desperdicio de nada. Las prédicas, una maravilla. Unas prédicas muy bonitas del pastor Andrés, del amigo Andrés, que tocaron muchos corazones. Me acuerdo que lo que nos dejó de la bendición de pasar, no pasar de la A a la Z, sino de la A a la B, un paso a la vez, y llevando un paso a la vez y recibiendo la bendición una a la vez, ¿verdad? Y también una cosa hermosa fue la alabanza, nuestro equipo, nuestra banda, esa alabanza que llena tanto, que llega a cada corazón, que nos entusiasma, que baja ese Espíritu Santo y nos pone en órbita. Y lo disfrutamos, nos lo gozamos. Aquello parecía un concierto, era bellísimo. Y bueno, la comida, la reunión entre amigos que tuvimos, que fue de mucha bendición, cada grupo tuvo su reunión y cada corazón fue tocado, ¿verdad? Varios contamos nuestros testimonios, los compartimos con los amigos y recibimos ahí muchas bendiciones. Y una de las cosas más bonitas que yo vi, los nuevos bautizados, las nuevas almas ganadas para Cristo, estos jóvenes que tomaron esa decisión, esa bonita decisión de bautizarse. Yo los felicito, tomaron la decisión más hermosa de su vida. Es un paso muy bonito que se da, porque recibir a Cristo, para mí, para mi pensar, recibir a Cristo es lo más bonito, lo más hermoso y lo más poderoso que puede sentir un ser humano. Gracias. El campamento fue toda una bendición. Gracias. Vamos el siguiente. Ya tendría que estar preparado el siguiente. Vamos. Pero qué cortes. ¿Qué pasa? Qué vergonzosos que son. Vamos, venga. Aleluya.
Buenos días. Bueno, yo quería contar voy a ser muy breve. Cuando llegamos aquí, mis hijas con Ana, fue justo en un campamento, ahí empezó todo. Fue cuando decidimos venir hace 7 años, yo creo ya, antes de la pandemia, y es donde conocimos la iglesia. Y yo me acuerdo que nos juntamos en grupos pequeños y yo miraba alrededor y no conocía a nadie. Todos erais nuevos, ¿no? Y yo era el más nuevo de todos, claro. Sin embargo, en el campamento, como Johnny ha dicho, cuando nos juntamos por grupos pequeños, miraba a mi alrededor y decía, no somos desconocidos, somos familia, ¿no? Y he visto cómo estos 6, 7 últimos años la iglesia no se construye físicamente. La iglesia se construye creando lazos, dedicándonos tiempo entre nosotros, ¿no? Y eso ha sido gracias a los grupos de Entre Amigos que nos hemos juntado, a los grupos de Entre Diamantes, me imagino que habréis sentido algo parecido, con los jóvenes, con los niños. Entonces ya no somos desconocidos, ya somos familia, nos miramos, nos conocemos. Entonces necesitamos pasar ese tiempo juntos para compartir, para contarnos nuestros problemas, nuestras historias, para orar juntos como familia y entregarle al Señor nuestra vida, ¿no? Y al final la iglesia es compartir nuestra vida juntos y quién dice que algún día enviemos, ¿no? Enviemos hasta los últimos confines de la tierra, ¿no? Y poder replicar todo lo que estamos sintiendo y lo que Dios, el llamado de Dios en nuestras vidas, ¿no? Y bueno, quería compartir nada más que eso, que os quiero mucho. Aleluya. De momento tu esposa se ha lanzado a cruzar el charco, ahí nos ha tirado de cabeza nomás. Que Dios la bendiga. ¿No está Ana aquí, no? ¿No? Bueno, la bendecimos y te damos muchas gracias por su vida y que la bendiga en el ministerio que tiene que empezar. ¡Vamos! ¿Qué? ¿Por qué? Con las gafas tan bonitas que tiene. Vamos a ver. ¿Por qué? Xavi, vamos. Vamos a hacer una sesión, pero tú eres un viejo. Vale, bueno, perdón por no subir, pero no quiero. Vale, estoy pidiéndole a Dios algo, que me minimice para que se pueda él maximizar, ¿vale? Estando en el campamento, bueno, unos días antes escribí algo y Dios siempre me ha estado diciendo que lo diga, pero ha sido a veces tan difícil que solamente tendría que pasar por todos los días después de ese para poder hacerlo. Porque, bueno, en el campamento había algo que decía que teníamos que recordar. Y dicen que recordar es vivir, pero recordar también es vivir. Pero recordar también es bendecir. Y bendecimos con nuestros testimonios. No sabemos al final a quién le pueda llegar, ¿vale? Entonces escribí lo siguiente que espero que le sirva a alguien, ¿vale? Esta historia debió empezar por el principio, pero sería demasiado largo y no tenemos tiempo, así que empezaré en el nudo del cuento. Cuando la historia era lo único que conocía y la vida simplemente perdió el sentido, hasta el punto que podría decir que vi mi muerte más de 1000 veces en mi mente, o quizás un poco más. En ese camino conocí y probé tantas cosas que aún hoy me pregunto cómo no me quedé prendado a ninguna. O bueno, tal vez lo sepa, pero prefiero evitar ese tema. En ese momento, apartado de todo el mundo y de los seres que habitaban en él, cansado de tener que respirar cada cierto par de segundos, adicionalmente en esos impulsos que aún no sabía que eran llamados ataques de ansiedad, del tipo que te acelera el corazón y te hace sentir pálpitos en el estómago, como muchas ganas, que te hace sentir polillas en el estómago con muchas ganas de querer salir al exterior. Esto acompañado de una tristeza extrema, del tipo que te hace reír para no llorar cuando tienes a alguien más frente a ti, pero que te deja sin sueño y por las noches que se hacen eternas y solo en compañía de las lágrimas que no paran, al final solo quieres dormir y nunca más despertar, sin importar si es un sueño inducido o irreal. Al final, poco a poco, la oscuridad se fue poniendo un poco más densa hasta el punto que hasta respirar se volvió difícil y agotador. La verdad, no sé si en el momento me dejé cegar, pero así fue y perdí el miedo a la muerte,
pero aún había algo por lo cual vivir, pero en ese momento lo ignoraba. Y fue hasta mucho tiempo después que comprendí que esa oscuridad no era tan oscura como parecía, que ese lugar donde me encontraba no estaba tan desierto como creía. Porque Dios siempre estuvo ahí, dándome aliento cuando la respiración me faltaba, fuerzas cuando no quería seguir, dándome vida cuando solo podía ver la muerte. Él es la razón principal que hoy esté aquí, porque sin Él hace mucho tiempo hubiera dejado este mundo. Sin Él hace mucho tiempo me hubiera rendido. La verdad, soy un sobreviviente de Dios y no tengo nada más que ofrecerle que mi vida. Mi camino ya no está supeditado por mis deseos, mas es el camino que Dios quiere que yo siga. Si he de morir mañana, que sea sirviéndole. Si he de vivir, que sea bajo su gloria. No seré más yo, sino Él en mí. Ahora, al fin veo la luz al final de ese gran túnel donde estuve perdido por mucho tiempo, donde desarrollé y maximicé mis miedos, mi miedo a las personas y a las relaciones que conlleva ser parte de la sociedad. No ha sido fácil y sé que Dios debe trabajar forjando esta vasija hecha de barro. Sé que aún me falta mucho para hacer lo que Dios quiere que sea, pero sé que mientras su sombra me cobije y su palabra no me falte, podré ser algún día la persona que Él quiere que yo sea. Gracias. Aleluya. ¿Y eso ha sido en el campamento? ¿Eso ha sido en el campamento? Mucho antes. Muy bien. El campamento lo ha superado, lo está superando, aleluya, gloria a Dios. Es que ha sido tan bonito lo que has leído, ¿verdad? Pero me he olvidado que hay unas gafas Ray-Ban ahí, no sé si son iguales que las tuyas, digo, me acordé de ti. Digo, se ha quedado el hombre sin vista. Gloria a Dios. A veces es posible, ves pasando, tú estuviste el miércoles ya, hoy lo tienes más claro, ¿vale? A veces es posible que en Dios... ¿A todos también te dan miedo las alturas? ¿Sí? Hola, muy buenos días. Ya algunos me conocen. Yo el miércoles hice un adelanto, pero bueno, el miércoles no estaban todos. Realmente, en cuanto a lo que a mí me pasó en el campamento, hay muchísimo por contar, pero voy a contar como lo más importante, ¿vale? Algunos ya saben que siempre he conocido de Dios, todo el tema, y es impresionante que a veces uno cree que por desde pequeño estar en la iglesia uno va a ser perfecto, ¿cierto? Y no va a cometer errores. Y entre esas cosas, entre los pasados oscuros, ocultos que cada quien tiene, entre las cosas que le pueden causar a uno, entre esas cosas a veces uno puede crecer con una raíz de amargura, rencor, odio, ¿cierto? Y a mí me pasó. Yo crecí con un odio, con una rabia, por una falta de perdón, por un suceso del pasado, y yo no me había fijado realmente. O de pronto sí, pero no lo quería aceptar. En el campamento sucedió algo increíble, algo realmente sobrenatural. Siempre he visto cosas grandiosas que Dios ha hecho, pero nunca las había vivido tan así. Fuera del itinerario del campamento, entre las actividades y todo, fuera de eso, pasó una conversación con un instrumento de Dios. Dios utilizó una persona que realmente me dio una palabra de libertad. Estuvimos charlando y entre eso pasó algo increíble, que Dios trajo a mi vida una palabra de perdón, pero no fue simplemente que ya, perdono a esa persona y listo, no. O sea, lo que se desató ahí realmente fue increíble, increíble. Yo, como les digo, siendo toda la vida cristiano y todo el tema, yo no quería perdonar a esa persona, y entre llorando y llorando, ahí se desató un espíritu. O sea, realmente pasó algo tremendo. Yo lloraba y recuerdo lo que sucedía y decía no, y no lo podía controlar. O sea, no era algo que yo decía, no, o sea, realmente yo no podía aguantar eso. Y entre eso, esa persona que Dios utilizó como instrumento dijo unas palabras y yo vomité. Y eso cayó fuera, cayó por tierra eso, y fue algo increíble.
Después de eso no saben la paz que yo sentí, la tranquilidad que yo sentí. O sea, el realmente perdonar sinceramente. Yo llamé a esa persona que me hizo daño, conversamos y hablamos y de verdad que lo que se siente soltar y perdonar de verdad y de corazón es increíble. Después de eso, Dios empezó a hacer maravillas, empecé a ver cosas, a sentir cosas y una tranquilidad como no tienen idea. Y todo eso sucedió en el campamento, fuera del itinerario, pero en el campamento. Entonces, fue gran bendición. Aleluya. Ven que no era todo, no era todo saltar y fiesta y venga pachanga, ¿eh? Pasa de todo, porque es necesaria la alabanza para expresar y liberarse en medio de todo el bullicio. Aquí me rompo yo, aquí salgo yo, y salgo todos los noes que me han dicho, no esto, no lo otro, y uno rompe estructuras, pero cuando se rompen estructuras, también ahí por esas grietas entra el Espíritu Santo y toca tu corazón y te renueva, te revela cosas nuevas. Amén. Muy bien. Creo que está el cupo ya. ¿Sí? Sí, vamos. Hoy no voy a llorar. Ya lloré mucho. No, es una bendición el campamento, una bendición esa congregación, cada persona. Y qué momento tan más íntimo y más especial cuando fuimos a las personas que han sido bendición para nosotros, ¿verdad? Creo que no fuimos a donde todas las personas, pero es algo muy bonito poder compartir con ustedes y que estamos formando comunidad, todo desde antes del campamento, de la vigilia, de todo esto. Hemos hablado mucho de comunidad y creo que Dios ha estado armando esto en nosotros, mucha comunidad, mucho amor. Entonces, eso ha sido de bendición también, el poder ver cómo somos de bendición para otras personas sin necesidad de hablar, simplemente con nuestra manera de ser para Dios y ser utilizados para Dios podemos impactar. Entonces, eso, lloré mucho porque es que es una pasada esto, porque estábamos en el tiempo más bonito, todos saben cuál es, y los que no saben era que acercarnos a alguien que ha sido de bendición para nosotros. Entonces, venía Alejo y yo lloré, y me calmaba un poquito, llegaba Laura y yo lloré. Y así con muchas personas, entonces, eso es la mayor bendición que Dios me ha podido dar, que son ustedes realmente una iglesia, una familia, una comunidad, amor que encuentro en todos, aunque con todos no comparto, con todos no estoy ahí unido, pero siempre han sido de gran bendición para mí desde que llegué acá a España, estoy aquí en esta iglesia y ha sido una de las mayores bendiciones que Dios me ha podido dar, que son ustedes. Entonces, sigamos dejándonos utilizar de Dios, ser herramientas en sus manos y ser bendición para otros, que eso es lo que Dios nos está llevando, a ser bendición, a ser tierra santa para otros y dar fruto. Entonces, es eso, agradecidos a Dios por sus vidas y por que los puso en mi vida y ya está. Muchas gracias. Bueno, un testimonio más, ¿ves? De que la alabanza es muy importante, sobre todo en los inicios, porque se rompe, porque el alma se vacía de todas las cosas comprimidas y reprimidas que lleva ahí, se libera y después, mira, llora y lloran y lloran. Llorones. No, está muy bien. Fue el Espíritu de Dios quebrantó y no nos daban las manos para ministrar a hermanos y a gente, ¿sí? ¿Ok? Así es que, bueno, ya la predicación la dejamos para otro día. ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Recordar el pasado. Es muy importante recordar el pasado para recordar las cosas que Dios hizo, porque así nos estimula a seguir adelante. Recordar el pasado no es para vivir del pasado. Los viejos, no como yo, ¿sabes? Yo estoy ahí a vuestra altura, ¿sí? Pero los viejos viven de recuerdos y entonces ya su vida se ha quedado ahí anulada, en el recuerdo, y ya no pueden proyectarse
hacia adelante. Entonces, no hay que vivir del recuerdo. Y esto me lo digo yo mismo, que sé mucho, porque tengo muchos recuerdos. Soy del siglo XVIII y principios del XIX, y fíjate, estoy llegando al siglo XXI, ¿sí? Pero no hay que vivir de recuerdo, porque cuando uno vive de recuerdo se queda letargado, se queda en la muerte, en la primera muerte, ¿sí? Pero sin embargo, a veces sí conviene recordar el pasado para saber lo que Dios hizo y entonces decirle, esto lo hiciste en el pasado, ¿y ahora qué? ¿Y hoy qué? Eso es lo que decía Gedeón. Recordaba, Señor, era un chico joven, me han recordado mis padres todo lo que tú hiciste en el pasado, como la liberación de Egipto, cómo pasaste por el Mar Rojo, todos los milagros que hiciste, cómo alimentaste el pueblo en el desierto, cómo pasaron después el Jordán y cómo nos has dado esta tierra. ¿Y ahora qué? Pero ahora estamos dominados por los madianitas. ¿Ahora qué? ¿No puedes repetir algo? ¿No puedes haber dejado alguna cosita del pasado para hacer algo en el presente? Que estamos dominados por los madianitas que vienen y nos quitan las cosechas. Y ahí apareció el ángel de Dios y digo, vamos a hacer algo nuevo, Gedeón, he encontrado la persona adecuada, que recuerda el pasado, pero no se queda en el pasado, sino que recuerda el pasado para traerlo al presente. Recuerda las obras del pasado para decir, Señor, ¿qué tienes tú para hoy, para mí? ¿Sí? El pasado es muy importante para recordarlo y recordarle a Dios que estamos vivos todavía y que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces quiere encontrar gente como las de antes o como las de siempre, que están dispuestas a escuchar la palabra de Dios y continuar adelante. Un juez en Israel, que no me acuerdo cómo se llama, uno de los jueces de Israel, fue a visitar al rey de Moab, y cuando pasó el Jordán y visitó al rey de Moab, se vino como decepcionado. Tenían que seguir pagando tributos a Moab. Y cuando pasó el Jordán, vio las 12 piedras que habían levantado los hijos de Israel cuando cruzaron el Jordán. Y entonces le recordó la proeza que Dios había hecho en el Jordán con su pueblo, haciéndoles pasar, deteniendo las aguas del Jordán y haciéndoles pasar, y sacando piedras del Jordán y poniendo 12 piedras allí al ladito para conmemorar ese momento. Y cuando pasó el juez, que no me acuerdo, caramba, cómo es ahora, es que me ha venido esto a la memoria, y vio el monumento de las 12 piedras y se postró allá y dijo, Dios, tú hiciste esto y no puedes hacer algo por nosotros hoy. Y Dios le dijo, sí, vuelve a Moab. Y entró en la cámara secreta del rey, cerró la puerta, y allá era zurdo, llevaba su faca aquí, y el otro era bastante grueso, y le metió su puñal, que hasta el puño entró en la barriga del otro. Y se cargó al rey de Moab, y se liberaron de la opresión que Moab estaba ejerciendo en aquel momento sobre Israel. ¿Se dan cuenta? El recuerdo del pasado. El recuerdo de lo que Dios hizo para traerlo al presente, no para vivir de recuerdos, que es la muerte, es el letargo. ¿Sí? Amén. Vivir, recordar el pasado, ser agradecidos. Y Dios, ¿y qué tienes tú para nosotros ahora? ¿Qué tienes tú para mí? ¿Qué es el milagro, lo que tú tienes que hacer conmigo hoy? Amén. Ahí Dios habla de muchas maneras también. Podemos bendecir. Bendecir es hablar bien o decir bien, pero podemos bendecir de muchas maneras, con una mirada, con un gesto, ¿sí? Con un silencio, con un desprecio. Podemos bendecir de tantas maneras y podemos maldecir de tantas maneras. El lenguaje de la vida y el lenguaje de Dios es muy amplio. ¿Qué lenguaje habla Dios? Bendecir no es solamente decir te quiero y a lo mejor de una forma hipócrita. O Dios te bendiga sacudiéndole el polvo de la espalda, sin darle un abrazo, sin sentir tu afecto. Bendecir es una actitud. Si nosotros queremos comunicarnos con una persona que habla un idioma diferente del nuestro, tendremos que buscar un intérprete que conozca ese idioma. O viceversa, la otra persona tendrá que buscar un traductor a nuestro idioma para que podamos entender. Necesitamos entender la forma
que Dios habla o las formas en las que Dios habla. ¿Cuál es el lenguaje de Dios? Dios habla a través de la naturaleza, del viento, de la tormenta, del silencio, del sol, de la noche, de la luna clara. Dios habla a través de tantos. El lenguaje de Dios es tan amplio que no lo podemos reducir solamente a letras, ni mucho menos. No obstante, aunque hablemos el mismo idioma que la persona que convive con nosotros o el grupo que convive con nosotros, nuestras preferencias de pensamiento, gustos y visión de la vida, al no ser la misma y no estar en la misma sintonía, en la misma onda, nuestras palabras producirán desavenencias, diferencias, visión de la vida, diferente visión de la vida y la forma de vivirla. Simplemente el hecho de ser hombre o mujer implica un rol, un papel, una función de vida diferente. Y ya me estoy metiendo en camisa de varas hoy en día, porque hoy se está tratando de complicarlo todo. Y ser diferente no quiere decir ser inferior. Ser diferente es simplemente ser diferente, tener un rol diferente, una función diferente. No obstante, el respeto y la diversidad debe imperar siempre sobre toda diferencia. Lo que no quiere decir, por tanto, ser inferior. Ser diferente no es ser inferior, es ser diferente. Y en la diversidad está la gloria y la manifestación de Dios. Amén. Solo permanecen juntos los que se complementan y entienden el lenguaje del otro, del que es diferente. ¿Y a dónde vamos a llegar con esto? Que necesitamos entender el lenguaje de Dios para poder estar en comunión con Dios y permanecer en comunión con Dios. Que ese matrimonio de Dios con la Iglesia, de Dios con nuestra alma, fémina, Dios espíritu, varón, esa es la simbología de los sueños, y eso yo no lo he hecho, es así. Y si te resistes, pues no lo entenderás, ¿sí? Que ese matrimonio del espíritu con el alma permanezca. Necesitamos entender el lenguaje con el que Dios nos habla en esa dimensión. Mi esposa tiene un rol muy diferente del mío. Ella hace unas pizzas, ayer hizo unas pizzas riquísimas. Y en general la gastronomía y el arte culinario se le da muy bien, estupendamente. Y la relación, ya está temblando mi esposa, dice, ya se metió conmigo. Y la relación con sus hijas y yernos lo lleva de maravilla. Los yernos y las hijas, los nietos también, todos encantados con la madre, la abuela y la suegra. ¿Y qué pasa con el suegro? Las suegras tienen mala fama, pero en mi caso me parece a mí que el que tiene más mala fama es el suegro. No hace pizzas, no les da comida rica, no nada. De tanto en tanto les dice alguna cosa que no les gusta y ya la tenemos parda. Creo que es el motivo principal porque están todas nuestras hijas y yernos con nosotros. Por las pizzas y por la hazaña y por las cosas tan ricas que hace mi esposa. ¿Sí? Y por el cariño que les presta a todos. El suegro es más árido, más áspero. Dios tiene que limar mis asperezas. Dios tiene que limar mi personalidad. Porque si no, es difícil aguantarme. Pero ahí están, por las pizzas de la abuela. No se me ocurre pensar que en parte sea por el profundo amor que sienten por el suegro. No lo creo. Bueno, me cuesta creerlo. Me cuesta creerlo, ¿vale? Sí. Ese entrañable afecto que me tienen y están ahí trabajando duro. No, yo creo que debe ser por algún otro motivo, porque el que aguantan al suegro. El amor a Dios y al prójimo, quizás. Pero Dios está en todas partes, así que podrían estar en otra parte por el amor a Dios. Quizás tenga algo que ver el hecho que cuando estamos en la voluntad de Dios, dando preferencia a su presencia, a su comunión, a seguir damos preferencia a esto, a seguir en nuestras ideas e ideitas,
damos preferencia a la comunión con Dios, a seguir en nuestros proyectos, en nuestras ideas. El profeta Isaías le dijo, andad a la luz de vuestras centellas y de los fuegos que encendéis. Andad a las luminarias esas que os vienen a la cabeza. Seguid andando conforme a eso y no andéis conforme al camino de Dios. Y no andéis conforme a la palabra de Dios. Es que no entendemos cómo nos habla, no sabemos cuándo nos habla bien. Siempre nos lleva a la contraria. Pues bien, seguid a la luz de vuestras teas y de los fuegos que entendéis. Esto os vendrá de mi parte. Mala cosa venía de su parte. Cuando andamos en nuestros caminos, queremos la bendición, queremos ser bendecidos, porque no podemos bendecir a otros si no somos bendecidos. Si antes no experimentamos la bendición y la gracia de Dios, no vamos a transmitir la gracia de Dios, vamos a transmitir nuestras desgracias o nuestras ilusiones, falsas ilusiones, o vamos a transmitir nuestra amargura. Y no hace falta que digamos palabras, a veces con nuestro gesto, con nuestra conducta, con nuestra vida lo transmitimos, lo hablamos, el lenguaje corporal, el lenguaje facial, tus ojos, tu mirada, tu estar, definen si estás siendo de bendición o estás a medio arrancar. Necesitamos la comunión con Dios, conocer el lenguaje de Dios para poder seguir sus caminos. Quizás tenga algo que ver el hecho de que ellos estén con nosotros, este aspecto que buscan la voluntad de Dios en preferencia a sus ideas e ideitas e ideotas. Entonces, cuando esto sucede, Dios bendice lo que damos, a lo que damos preferencia, a su voluntad, antes que a nuestros ídolos e ideas. Aunque no seas el más inteligente ni el más capaz de tus vecinos, tus amigos o tus parientes, las bendiciones te alcanzarán. Las bendiciones nos alcanzarán. Cuando andamos en el camino de Dios, en los caminos de Dios, las bendiciones nos alcanzarán. Y a veces hay gente que se junta en torno a ti porque quiere ser bendecido, porque te han alcanzado las bendiciones. Y porque saben que las bendiciones te alcanzan. De alguna manera, eres un tío raro, eres una persona rara, pero las bendiciones te siguen. Eres hasta un inútil, pero las bendiciones te siguen. Donde estás, en el lugar que estás es bendecido y lo que tocas es bendecido. Y aquel que anda conforme a sus caminos, por más inteligente que sea, al final termina en ruina. Es necesario conocer lo que Dios nos dice, el lenguaje de Dios para seguir sus pautas, sus caminos. Recuerdan que en el campamento también nos compartió Andrés, el predicador. Tengo fuerza todavía, campeón. Sobre los ídolos. Y a veces construimos nuestros ídolos. Nuestras ideas las plasmamos, las realizamos y después formamos nuestros ídolos y después nuestros ídolos nos van formando y limitando a nosotros. La voz ídolo tiene una connotación religiosa, designa según el Real Diccionario de la Real Academia de la Lengua, una imagen de una deidad de idea casi ya, adorada como si fuera la divinidad misma. La palabra procede del latín idolum y del griego eidolon, que ya se parece más a lo que yo digo, idolón, idolota, ¿sí? Del verbo a las ideas que pasan por nuestra mente, intranquilizándonos, perturbándonos, no dejando ver clara la visión de Dios en nuestras vidas. Tenemos que procurar acallar esos pensamientos, dejando espacio para escuchar esa voz que en silencio, sin fonema, habla a nuestra conciencia y que dice: para, calla, descansa, escucha, tengo palabras de bendición para ti y de salud para ti, escúchame. Y te irá bien. Escúchame y te irá bien. Pero ¿y cómo lo escuchamos? ¿Qué lenguaje habla? La letra sola mata.
El Espíritu vivifica. Miren, los judíos tienen ahí, eso no se ve bien, pero está en la puerta de Haifa o en la puerta de, ¿cómo se llama? De Damasco también. ¿Cómo es? Masdá o algo así se llama, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. La Masdá. ¿Sí? Mezuzá. La mezuzá. Que nadie azuce a nadie aquí, ¿vale? La mezuzá. Y entonces la tocan y ahí hay un texto de la Biblia, preferiblemente un texto, que está en Deuteronomio 6. ¿Sí? ¿Y por qué tienen eso puesto ahí? Para recordar una palabra, la palabra más repetida en el judaísmo y en la religión judía. Oye, oh Israel, y en la Biblia también. Oye, oh Israel, oye, que tus actividades, que tus ambiciones, que tus deseos, que tus proyectos, siempre tú siempre sales hacia adelante, pero lo que nace en la superficie de tu ser, pero escucha en lo profundo. No dice, lee la palabra, lee el texto está diciendo, oye Israel, y cuando pasan la mano y cuando lo tocan, cuando entran en su casa, en las jambas de su casa, tienen puesto esa mezuzá. Y la tocan para decir, oye Israel. Y cuando entran en su casa y vienen mal, o esperan que su mujer va a estar mal, tocan la mezuzá. Señor, ¿cómo está mi mujer? Y la mujer pasa por las otras puertas porque algunos la tienen en todas las puertas, menos en las puertas de los baños de servicio. Y toca la mezuzá, Señor, háblame, quiero oír cómo viene mi marido, por dónde le entro. Léete todo el Antiguo Testamento a ver si encuentras una palabra. No tengo tiempo. Toca la mezuzá. Y está escrito lo siguiente, Marcos 12, 28. Acordándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Cómo es? A ver, fuerte. ¿No tendrás, como ha dicho, no tendrás otros dioses? El Señor, nuestro Dios, es el único Dios, ¿sí? Y no admite competencia. Pero la primera ley es, oye, oh Israel. Y la pasamos por alto. Eso indica de que no estamos prestando atención y que nos fijamos en la letra y no en el inicio, que es lo más importante. Si lo vas a leer, o si no lo vas a leer, o si lo vas a recordar, que yo dije esa palabra, recuerda que lo primero que dice es, oye, oh Israel. Y de lo que estamos más escasos es de oír y de escuchar. ¿Tenemos 2 orejas para oír más o el doble de lo que hablamos? Y lo hacemos al revés. Y yo digo, como el apóstol Pablo, siempre me acuerdo del apóstol Pablo, no que yo lo haya conseguido, pero prosigo al blanco en pos del supremo llamamiento. ¿Sí? No que yo lo haya conseguido, pero comparto esto, porque es un aviso de Dios. Debemos aprender a escuchar, no solamente a leer y no entender, sino a escuchar, porque la palabra que nos escuchamos viene directamente para nosotros, para nuestra problemática, para el problema o el problemón en el que estamos inmersos, y viene para hablarnos de eso. Y debemos aprender a escuchar, y esa voz viene de otra dimensión y habla en los sueños que no controlamos, que nadie controla los sueños,
Algunos por ahí encuentras que dice que sí, que lo controlan los sueños, pero en realidad los sueños los controlan a ellos. Es la mayor estupidez. No se pueden controlar los sueños. No hay quien controle los sueños. En la Biblia están los sueños lúcidos, que se definen como visiones. Y cuando hay un sueño lúcido, el que sueña o el que tiene la visión habla con un interlocutor, y es el interlocutor el ángel Gabriel o el ángel San Miguel o uno que hijo de hombre que aparece en su visión y le habla y le da instrucciones. Y no es el que sueña el que le dice al ángel lo que tiene que hacer. No se controlan los sueños y las visiones. Las visiones pertenecen a otra dimensión, anulan nuestra razón, y no podemos nosotros anular los sueños y el mensaje de los sueños. El mensaje de los sueños es el que es y hay que entenderlo porque viene de parte de Dios. Aunque algunos sueñan con cosas muy grandes, ¿esto no puede ser de Dios? Pues sí es de Dios, es un mensaje de Dios. Lo que pasa es que no lo entendemos y nos asustamos. Porque nos dicen a veces, ¿saben por qué no tienen éxito mucho los que interpretan sueños? No se gana en la vida nadie con esto, porque a nadie le gusta que le digan lo que tienen que hacer. Ni siquiera los sueños, ni siquiera Dios. Yo voy a hacer lo que me da la gana, o lo que tengo pensado hacer. ¿Amén? ¿Cómo va esto? Si no programas, ya termino. Si no programas tu vida, otro la programa por ti. Esto es lo que sugiere el mundo. Y con toda lógica, sí, deja tu programa de radio, de Radical Libre, y sujétate al programa para el que Dios te diseñó y para aquello que Dios puso en tus manos. Sí, deja tu programa de Radical Libre y sujétate al programa para el que Dios te diseñó, y que Él vaya siguiendo tus pasos por el lodazal de la vida. Que Él vaya guiando tus pasos por el lodazal de la vida. El gran mandamiento es: oye, oh Israel. Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, oh Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo, que no está dentro de los 10 mandamientos, que nos saca de Levítico, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y no otro mandamiento, y no hay otro mandamiento mayor que esto. Perdón, que ya se trastoca, voy apurado, ¿sí? Y no hay otro mandamiento mayor que estos. En esto se cumple toda la ley y los profetas. Así es que en la mezuzá que los judíos colocan en las jambas de sus puertas contiene el comienzo del texto que acabamos de leer. Oye, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien. Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, tu Dios, el Dios de tus padres. Oye, Israel, una vez más, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, en tus puertas y en tus puertas. Oye, oh Israel, oye, oh Iglesia. No dice que leas y entiendas, dice que oyes, oigas y entiendas. Oye, escucha y oye. Oír. ¿Puede pasar un momentito los músicos, aunque sea Dani? Oír los ruidos que hay en nuestra cabeza, las inquietudes que hay en nuestra mente, producen más inquietudes. Los desasosiegos que hay en nuestra mente producen más desasosiego. Aumenta. Lo que tú buscas aumenta.
Si buscas el conocimiento de Dios, aumentas y creces en el conocimiento de Dios. Si buscas la presencia de Dios, la presencia de Cristo, aumentarás. Seguirás creciendo en el conocimiento de Dios. Si sigues caminando de acuerdo a tus lucernarias, a tus luces y a los fuegos que enciendes, puedes provocar un incendio. Dios me habló en una ocasión, en una visión, porque era un terremoto y parecía el profeta Elías encendiendo fuego por todos lados, quemando y chamuscando gente. ¡Qué peligro! Y después digo, nadie me quiere, ¿cómo te van a querer? Si los chamuscas a todos. Y Dios me habló en una visión, un fuego en el campo, que al poco tiempo se produjo, un incendio, y ardía el fuego por el patio, por el salón de mi casa, y tenía una chimenea. Y Dios, el fuego que estaba en el patio, lo metió dentro de la chimenea. ¿Qué entienden? ¿Entienden el lenguaje de los sueños? Un fuego incontrolado es un peligro. Un fuego controlado es calor de hogar. Anoche cuando dormía soñé bendita ilusión, que un sol ardiente tenía dentro de mi corazón. Era ardiente porque daba calor de rojo hogar. Calor controlado, fuego controlado. Y era sol porque alumbraba y hacía llorar. Anoche cuando dormía soñé bendita ilusión, que era Dios lo que tenía dentro de mi corazón. Fuego. Si andamos a los fuegos de nuestras antorchas y de las teas que encendemos, podemos incendiar a los que tenemos al lado. Pero si nuestro fuego y nuestra vida está controlada por el Espíritu Santo de Dios, por el Espíritu de Cristo, va a ser un fuego controlado, un fuego de calor de rojo hogar. Y un fuego y un sol que alumbra y hace llorar. Como en el campo, cuando soltamos amarras, cuando empezamos a cantar y a gritar y a alabar a Dios, cuando, yo no sé, no terminaban nunca, porque los juegos y la gincana esa era interminable y no se cansaban. Digo, pero esto, Dios mío, se tiraban por un plástico así, una cuesta abajo, y algunos pasaron por el césped y claro, ahí se le quemó la barriga, ¿sí? Y yo pensaba, Dios mío, si yo me tiro por ese plástico con la espalda, con el tornillo que llevo saliendo aquí, rajo la lona esa y me rompo todo, Dios mío. Calor, fuego de hogar, fuego de rojo hogar. ¿Sí? No andamos al fuego, no andemos al fuego de nuestras antorchas, de las luminarias que tenemos, de salvar al mundo como Don Quijote. Quijotas, Dulcineas. No, Dulcineas. Vosotras, chicas, sois Dulcineas. Las amadas del Señor. Si andamos al calor y al fuego que nosotros encendemos y las teas y las antorchas que nosotros encendemos, podemos producir un fuego incontrolable. Podemos destruir la iglesia. Esa es la lengua, los chismes. La lengua para bendecir, la lengua para maldecir. ¿A disposición de quién la pones? Andrés, dulces sueños. Él está escuchando la palabra de Dios directamente. Sí. 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 El sermón no importa. Lo que importante es la palabra que Dios habla cuando la mente se suspende. Si es que escuchamos. Aleluya. Hay palabras y palabras, hay sueños y sueños, hay experiencias y experiencias, hay realidades y la realidad. Aleluya. Dios los bendiga. Gracias. Aprended a oír. No sigáis los fuegos que surgen de vosotros.
ni las ideas e ideitas e ideotas, ¿sí?, que salen de vuestras mentes, que salen de nuestras mentes. No que yo lo haya conseguido, pero prosigo el blanco en pro del supremo llamamiento. Y ahí estoy, lo comparto porque Dios me lo da, pero no porque yo lo haya conseguido del todo, porque de tanto en tanto la lío parda. Procuro que no. Ya estoy maduro, ya estoy gastado. Ahora que no tengo fuerzas es cuando más fuerte soy. Ahora que mis fuerzas están rendidas a Dios, porque ya no me queda más remedio, ahora es cuando más fuerte soy y cuando más bendecido soy. Oye, ese es el primer mandamiento y a todos se nos pasa. Oye, oh Israel, oye. ¿Qué canción podemos cantar, campeón? Echarme una mano y canta bien, ¿vale? Con ganas, campeón. Ahí. Aleluya. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida. Ponemos en pie, hermanos. Más allá de lo que puedo imaginar. La música amansa a la fiera. Sé que La música no puedo amansa negar las fieras. que tu mirada puede Si tus pensamientos están en la letra de la música, me lleva de tu paz. es una oración con música. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé Que no que puedo no negar puedo negar que tu presencia, tu mirada tu puesta presencia en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz. llena de tu paz. Lo que Dios puede hablar cuando oímos, oye iglesia, es el Señor. Escucha la palabra de Dios que te dice, oye. No lo que dice el predicador te está invitando a que escuches a otra voz, una voz que surge de adentro. Cuando Dios habla ahí, ni 1000 predicaciones pueden suplir, compararse a lo que Dios te habla en tu conciencia. Amén. Escucha, oh Israel, una vez más. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Amén. Amén. Su mirada está puesta en ti. ¿Y la tuya? Cuando salgas por ahí, en el restaurante o a dónde voy a ir a comer,
Deja que el Señor te guíe también aquí atrás. Y deja que el Señor, cuando estés comiendo, te haga comer con mesura. Y deja que el Señor, cuando estés en la sobremesa, te guíe y te haga dar la palabra oportuna y en el momento oportuno. Dios sigue contigo. El Espíritu de Dios sigue contigo. No estás solo, no estás sola. Escucha lo que Dios te dice para ver, para entender cómo tienes que comportarte, para no encender un fuego, porque vas con tu antorcha propia encendida. Y hoy, después de la sobremesa, tengas un desencuentro y enciendas un fuego que destruya la familia y la amistad. Escucha, Israel, escucha, iglesia, esa palabra que detrás tuyo, y mirando cuál menú te va a gustar más, que elijas el que mejor te siente, y no es solamente el que más te gusta, el que mejor te va a caer. Y no te comas más de 2 tacos por si acaso, que son muy picantes. El Espíritu Santo te dirá: oye, que tu estómago no da más. Sigamos escuchando en estas cosas sencillas que son muy trascendentes. Apaga tu antorcha y enciende el fuego controlado de Dios. Fuego de calor hogar, fuego de rojo hogar. Y era sol, porque alumbraba y hacía llorar. Y es posible que cuando experimentes los resultados digas: esto no soy yo, y llores de emoción, porque a pesar de tus torpezas, a pesar de tu insuficiencia, Dios obra en ti. Dios me los rebendiga. Y escuchen la voz cuando vayan al comedor. Aleluya. Dios los bendiga. Gracias. La paz del Señor sobre vuestras vidas. Que tengan una buena semana. Amén y amén.